amigos de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Nuevamente aquí con ustedes en un nuevo programa de esta serie. Hoy vamos a dialogar de un tema, aquí lo tenemos como invitado a César, que ya nos ha hablado la otra vez con el tema de la mente y la ley de atracción. Y hoy vamos a tocar un tema bastante interesante desde el punto de vista que es muy llamativo para muchas personas porque de alguna manera devela grandes misterios que son parte de nuestra naturaleza humana, que son los misterios de la vida y de la muerte, ¿no? Verdaderamente eso nos introduce en un tema que tiene muchas aristas y obviamente muchos de esas aristas de ese tema tienen que ver con aspectos desconocidos para el normal de la gente, ¿no es cierto? Sí, así es, buenas. Hoy vamos a tocar ese tema que está relacionado con un enigma, un misterio que hoy en día ya es más conocido, más aceptado, porque se ha comprobado a nivel de la parapsicología, a nivel de la ciencia, ya que el ser humano en sí no vive nada más en un plano tridimensional, sino en un plano, digamos, de mundos paralelos. Y hoy en día las existencias pasadas, todo eso ya es, más bien hoy en día es un tema que está en auge, no es un dogma ni un tabú como en tiempos anteriores. Claro, es cierto, ¿no? Porque hay que ver que hay muchos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con esos misterios de la vida y de la muerte. Una es que en nuestra vida obviamente se desenvuelven determinado tipo de manifestaciones o energías, podríamos decir, que de alguna manera determinan lo que es nuestra vida, ¿no? Es decir, eso lo podemos también integrar dentro de lo que es ese momento crucial en el cual vamos a pasar de esta vida o sea, ese momento que vamos a vivir todos, que es la muerte, ¿no es cierto? Correcto, o sea, todos sabemos que lo que nos espera a nosotros es, digamos, la muerte, o sea, ¿qué se necesita para la muerte? Tener vida. ¿Y qué se necesita, digamos, cada uno de nosotros necesita nada más saber que a veces uno vive como que si nunca hubiese morir y muere como si nunca hubiese vivido, ¿no? O sea, se aterroriza tanto de la muerte y ve que la vida se le fumó, que realmente no valoró, digamos, los 80, 90 años, 70 de su existencia, y cuando le toca realmente desencarnar o dejar el cuerpo físico, las personas se horrorizan. Pero lo que nosotros debemos saber es que esa es la corona de todo. Todos vamos a morir, tarde que temprano. Todos tenemos nuestro principio y nuestro fin, pero nosotros debemos saber cuáles son los cuerpos que mueren y cuáles son los cuerpos que quedan, digamos, porque el alma no muere, el cuerpo astral no muere, o sea, hay cosas que se perpetúan en el tiempo, y la humanidad hoy en día se ha confundido mucho con lo que es la reencarnación y lo que es el retorno. Entonces son cosas que, una cosa es el retorno y otra cosa es la reencarnación de seres, digamos, muy elevados, muy especiales, que viven en diferentes tiempos, en diferentes épocas, pero la humanidad común y corriente, como todos nosotros, retornamos. O sea, el retorno quiere decir quiere decir volver, torno, venir, volver a existir. Si existiera una sola vida, sería muy injusto, porque unos niños nacen con colchones de pluma, otros nacemos desplumados, unos nacen con estrellas, otros nacemos estrellados, unos nacen en cuna de oro y otros nacen en la pobreza. O sea, entonces sería una injusticia. Pero ya los hindúes ya nos hablan de que cada esencia toma 108 existencias como vida, como aprendizaje en este mundo para uno evolucionar o involucionar. O sea, todo depende, digamos, de acrecentar los valores como las virtudes que posee todo ser humano, o acrecentar los agregados psicológicos. El agregado psicológico nos perpetúa una involución, a una degeneración, y las virtudes y los valores que uno puede llegar a cultivar le proporcionan una evolución a la esencia de la conciencia. Entonces todo depende de cada uno de nosotros, el trabajo que vaya haciendo
en qué está alimentando dentro de sí, si la parte negativa, que son los defectos, o la parte positiva, que son las virtudes y los valores. De ahí uno puede realmente saber qué le puede llegar a hacer su existencia. César, hay algo que generalmente uno siempre habla con relación cuando se habla de los misterios de la vida y la muerte, y es que ¿por qué le tememos nosotros a la muerte? O sea, ¿cuál sería el motivo por el cual le tememos a la muerte? Miedo a morir porque uno sabe que no ha hecho las cosas que debería hacer y realmente no ha vivido la existencia plenamente. Entonces es como cuando una persona ha vivido su existencia de una forma plena, de una forma que uno no le hizo mal a nadie, que no tienes deudas pendientes, en el momento que le toca la muerte dice bendita sea la muerte, porque sabe que tiene su conciencia tranquila, sabe que tiene la persona intuye que tiene, digamos, un descanso en el nirvana, en los mundos superiores de conciencia más elevados, entonces no le tiene miedo a la muerte. Uno le tiene miedo a la muerte cuando no ha hecho lo que realmente tendría que haber hecho, cuando ha perdido el tiempo y cuando tiene deudas pendientes. Por lo general su conciencia le dicta que realmente no ha hecho lo que ha tenido que hacer, entonces uno se aterroriza de la muerte porque quisiera seguir viviendo. Si a todos nos dijeran, bueno, a usted le quedan 3 meses de vida, ¿qué haría uno? O sea, uno pediría un crédito, ¿no? Deme 2 años, 3 años, 4 años, 5 años más. De solucionar todos mis conflictos. Entonces uno dijera, bueno, ¿para qué le vamos a dar un crédito? Para seguir haciendo lo que siempre hacemos, para seguir con los mismos caprichos, para seguir con las mismas, digamos, circunstancias de la vida, a veces banales, triviales. Entonces uno debe analizarse, uno debe revalorizar la existencia. Nosotros debemos valorar la vida. La vida es algo que tiene mucho valor en cada uno de nosotros y es un regalo que se nos dio y lo debemos aprovechar y lo debemos capitalizar en la forma más, digamos, más positiva, más una forma, digamos, más excelsa, que tenga el sentido. Por ejemplo, una vida que nosotros hemos tenido y no nos hemos conocido, no sabemos por qué vivimos, para qué vivimos, cuál es el objetivo de nuestra existencia, para alimentar los defectos, vicios, odios, rencores. O sea, no vale la pena vivir así. Entonces la vida, nosotros debemos encontrarle la razón a la vida. Por eso es lo que hablábamos, ¿no? Hablábamos cuando nos introducíamos en el tema, los misterios de la vida y los misterios de la muerte. En realidad hay misterios dentro de la vida y eso es lo que uno tiene que descubrir, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que, como vos bien lo decís, todo lo que de alguna manera está encerrado en esas preguntas que todo ser humano siempre se hace. ¿Quién soy? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Qué es lo que va a pasar en mí? ¿Por qué pasan las distintas circunstancias o eventos en mi vida que no comprendo, que no entiendo? El por qué, como vos decías bien, algunas personas nacen en colchones de plumas, ¿no es cierto? Y otros en circunstancias muy difíciles. Todo eso obviamente son de los grandes misterios que uno debe conocer para entender ese final de nuestra vida, que es la muerte, ¿no? Y después vienen otros misterios, porque vos bien decías, no es que el cuerpo físico sí, obviamente el cuerpo físico como todos sabemos, va al sepulcro, ¿no? Es decir, a tierra, como se le dice normalmente, ¿no? O a cremación o lo que sea. Pero hay algo que sigue más allá. Claro. Por ejemplo, el alma revertida en su cuerpo astral no muere, el ser no muere, o sea, eso, digamos, van a unas vacaciones al mundo nirvánico hasta que se le asigna un nuevo cuerpo físico. El cuerpo físico es como un vehículo de expresión, es como cambiar de traje, es un traje, ¿es el traje del alma o es el traje del agregado psicológico? Entonces, nosotros debemos saber que al ser humano, cuando viene a la existencia por oleadas, se nos asignan 108 existencias, 108 vidas. Dentro de esas 108 existencias nos asignan lo que es el Bobin-Candenov. El Bobin-Candenov es un potencial energético en los 5 centros de la máquina humana. O sea, tenemos un coeficiente intelectual, tenemos un centro motor,
en óptimas condiciones, venimos con un cuerpo lleno de vitalidad, de salud, de vida, sano, y con el transcurso de las existencias hay gente que puede capitalizar mejor y ha cuidado sus energías, ha cuidado su salud, digamos, hay gente que hasta multiplican esos valores que hemos recibido, y hay gente que los desgastan, los malgastan, los acaban. Eso es la famosa parábola de la Biblia, ¿no? De Claro. los 30 denarios, ¿era? Los 30 denarios, exacto. Entonces uno acaba con ese potencial energético, el Bobin Gamenov. Entonces las personas ya nacen parapléjicos, hemipléjicos, con síndrome de Down, ya todos son cosas, no son casualidades. Esos son karmas que trae la persona por haber abusado de los centros del organismo, por haber agotado. O sea, nosotros nos dieron ese dinero cósmico, y si lo agotamos, se acabó. Es como esas deudas que uno tiene, ¿no es cierto? Sí. En el plano físico, con un banco, suponete. Es decir, eso nos implica muchos conflictos y muchas situaciones complicadas en nuestra vida. Y lo mismo sucede en distintas existencias, en distintas vidas que nosotros tenemos, ¿no? Hablando un poco de esos momentos trascendentales, podríamos decir, dentro de los misterios de la muerte, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese proceso, ¿no es cierto?, que pasa en la persona que desencarna? Porque uno ha visto, o por lo menos hemos escuchado, oído muchas personas que han estado muertos por unos instantes, ¿no? Y ven un túnel, ven unas luces, ven cosas que por ahí después cuentan y que en realidad hasta ahí llega, ¿no es cierto? Porque nadie ha descrito verdaderamente qué es lo que sucede, porque no hay a ciencia cierta algo real y concreto, ¿no? Sí, dicen que nadie vino de allá para contarlo, Claro, ¿no? Pero uno puede, a través de lo que es la retrospección, nosotros tenemos en la cinta estereoquinona, en lo que es la parte del inconsciente, todas nuestras existencias grabadas, no solo estas, sino todas las anteriores. Entonces uno puede despertar, uno despertando conciencia aquí en el mundo físico y haciendo práctica de retrospección, podemos recordar nuestras vidas pasadas. Por ejemplo, yo no creo que exista la vida pasada, uno sabe que existe. Uno cree cuando dice, sí, puede ser, pero no lo ha experimentado. Pero cuando uno ha experimentado cierta, digamos, asistencia, o ha hecho una práctica y ha podido visualizar ciertos aspectos, entonces ya uno no necesita creer porque ya sabe. Entonces eso es algo que nosotros debemos, y es algo sencillo, que es práctica de retrospección que uno hace, y puede pasar uno a lo que es una vida pasada. Pero en el momento que uno desencarna, que uno muere, a uno se le toma número, medida y peso. Número de existencia. Medida está relacionado en sí con lo que es los valores que haya ido adquiriendo, y el peso en sí tiene que ver con las leyes kármicas, con el dharma, con el karma. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a las publicidades y detallamos esos pasos después de la publicidad. ¿Te parece bien? Sí, sí. Bien. Cursos de Gnosis, meditación, el despertar de la conciencia, estudios sobre la mente, las facultades superiores del hombre, cómo resolver problemas, misterios de la vida y de la muerte, universos paralelos, Ajuénaga 158. Impresos Eureka, imprenta en general, artículos de publicidad, regalos empresariales, serigrafía, encuadernaciones, agendas, tarjetas personales e invitaciones sociales, boletería. Avenida Rivadavia 344. Pizzería La Estrada, Colón 501. Acérquese a degustar nuestras pizzas, calzones, empanadas o haga su pedido al 42 71 17. Multiservicios Renovar, pintura de obra industrial, reforma de locales y obras civiles, trabajos de altura, colocación de Durlock, revestimiento plástico, hidrolavados e impermeabilizaciones. RH, repuestos y herramientas, todo en refrigeración, industrial, comercial y doméstica. Lucio B. López 1277, teléfono
02983 522 363. Bueno, amigos de No sé si te ven encuentro con la sabiduría, nuevamente después de las publicidades para seguir con el tema que habíamos comenzado con César relacionado a esos misterios de la vida y de la muerte. Y nos había quedado pendiente que vos nos decías, nos comentabas, que la persona de alguna manera pasa por un proceso en el cual tiene tres aspectos que son, podríamos decir, son juzgadas, ¿no es cierto?, la persona. Claro. Que es número, medida y peso. O sea, decimos que el número de existencia que tiene, la medida son los valores. O sea, dicen la Sagrada Escritura, como la Biblia, o otros libros sagrados como el Popol Vuh, el Bhagavad Gita, el Corán, el Talmud, que uno es escudriñado por lo que son por el corazón y los riñones. Eso quiere decir que uno le escudriña lo que son los valores conscientivos y la pureza de la persona. Lo que realmente ha hecho con su esencia, con su conciencia, con su alma. Entonces la persona es sometida a 3 juicios. Entonces de esos 3 juicios, eso se sucede prácticamente en 3 días y medio que la persona haya desencarnado. Y ya después de eso, la persona, después del juicio, va a unas vacaciones, puede ser al mundo nirvánico, que es en la 5ª dimensión, y después se le asigna un nuevo retorno. Eso no se sabe cuántos años de vacaciones tenga. Hay personas que retornan inmediatamente. Entonces uno debe escuchar a los niños, que los niños por ahí traen recuerdos. Dice, cuando yo era grande o cuando yo era así, sí. Porque traen recuerdos todavía de su existencia pasada. ¿Puede suceder eso? Que hay personas que recuerden momentos incluso de cuando desencarnaron o traen alguna vivencia. Sí, claro. Sí, puede suceder eso. Entonces, la persona puede realmente recordar parte de su vida pasada. Yo he escuchado, por ejemplo, personas que comentan que, bueno, que le tienen cierto temor al agua, por ejemplo. Sí, hay gente que no se quiere subir a un avión ni loco, o que no quiere subirse a un barco. Quizás murió en un accidente de avión, aéreo, murió ahogado, murió en el mar, o sea, entonces ya vienen con ese trauma, porque uno trae el diseño psicológico de la vida pasada, lo trae a esta. Entonces nosotros somos el resultado de lo que fuimos. Eso es lo que somos, el resultado de lo que fuimos. O sea, existe una sola vida. La vida es una sola. Exacto. Pero con mucha existencia, porque la vida no deja de existir. Porque nosotros lo que hacemos es volvemos a retomar el camino donde lo dejamos. Si nosotros matamos, nos van a matar. Si nosotros abandonamos a nuestros hijos, bueno, nuestro padre nos va a abandonar. Si hicimos esto, en las mismas circunstancias que nosotros actuamos en la vida pasada. Por eso la gente dice, si no la pagan esta, en la próxima la pagará. Y es así. Y es así. Es así. Es interesante realmente porque uno a veces no toma conciencia que la importancia de vivir plenamente esta vida, ¿no es cierto?, la que tenemos, esta existencia, podríamos decir, si lo hablamos desde ese punto de vista, ¿no?, que la vida es un total y la existencia son cada una de estas veces que nosotros venimos a este plano físico y podríamos decir que nos ponemos un nuevo traje, un nuevo sobre todo, una nueva oportunidad que es el cuerpo físico con todo lo que nos toca vivir para hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Por eso de escudriñar y de conocer, por eso la gnosis es tan maravillosa en ese sentido, ¿no es cierto? Este conocimiento es tan importante porque nos permite a nosotros comprender muchas de las cosas que nos pasan en esta vida, llegar a descubrir esos misterios y después tener la oportunidad de decir, bueno, como vos bien decías en la parte anterior, ¿no es cierto?, llegar a ese momento de la muerte y decir, bueno, hice lo que pude, ¿no?, de nuestra vida. Un gran sabio dice que esta humanidad no solo ignora, sino ignora de que ignora. El doctor, antropólogo, médico contemporáneo Samael Aun Weor, y uno escucha gente que bueno, contamina el planeta, hace de todo y se enriquece y hace fortuna y no le importa contaminar los mares, los aguas, los ríos. La gente le pregunta, ¿qué va a ser el futuro de tus hijos, de tus nietos? A mí no me importa, a mí me importa vivir yo y no se da cuenta que el día que muera va a volver a nacer en los frutos que él produjo. Entonces la gente a veces malgasta el agua,
contamina las tierras y todo, y dice, no me importa tener cuenta en el banco, cambiar el auto el año que viene, ¿no? O sea, no le importa nada el medio ambiente, y es porque es una ignorancia total, una brutalidad total de no conocer que uno realmente va a retornar de nuevo en este planeta, que es nuestra casa, que digamos que todo gira, que todo es redondo, todo vuelve. Entonces es lamentable que el ser humano piense de esa forma, que nada más va a vivir, se va a llenar y va. Entonces realmente, si nosotros pensáramos de otra forma, no contaminaríamos tanto el planeta, porque vamos a retornar en este mismo planeta. Es difícil, ¿no es cierto?, llegar a que la gente, o que incluso nosotros mismos, realmente tomemos esa conciencia verdadera y real de lo que es la vida y de qué manera estamos obrando tan mal, ¿no es cierto?, para con el planeta, para con nuestros semejantes y obviamente para con nosotros mismos, porque todo eso, como vos bien decís, repercute en nosotros mismos. A veces no solo en esta vida, sino también quizás en otra vida, en otra existencia. Pero la gente realmente piensa que esta vida es la única que tiene, la mayoría piensa que es así. Es decir, por una concepción de lo que hemos estudiado, de lo que nos han enseñado, de lo que nos han marcado en nuestra vida, y eso es lo lamentable, porque como pensamos que cuando se termina esta vida, se termina todo, podríamos decir como que muchos viven como un viva la pepa, ¿no? Así es. Hay gente que dice, no, hay una sola vida y hay que disfrutarla. Hay que saber sanamente disfrutar la vida y vivir la vida intensamente vivida, y de acuerdo a nuestras obras va a ser el resultado de la próxima. O sea, de acuerdo a lo que nosotros hagamos y edifiquemos en esta, va a ser el resultado de la otra, porque uno debe aprender. Uno dice, ¿para qué voy a sembrar un árbol si ese árbol, un árbol de dátiles, dura tantos años y todo aquello? Eso no importa, porque quizás con el tiempo, a los 100 o 200 años, estaremos comiendo con otro cuerpo, la misma alma, pero con otro cuerpo estaremos comiendo de ese dátil. Por eso nosotros debemos hacer el bien. Por eso Facundo Cabral decía que el mejor negocio que hay en la vida es hacer el bien. Y la gente, si supiera la gente que el mejor negocio es hacer el bien, haríamos el bien aunque sea por negocio. Entonces nosotros debemos aprender, digamos, a que el bien es, digamos, es algo que nosotros debemos ir alimentando, debemos ir encarnando. Cuando estuve en México, unos años que estuve dando cursos por México, aprendí algo de la filosofía maya que dicen los mayas: si te respeto, me respeto; si te hago daño, le hago daño al Dios que llevo por dentro. O sea, el respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez. Entonces nosotros debemos aprender a integrarnos con nosotros mismos, a integrarnos con nuestros semejantes y a integrarnos con el planeta, porque, digamos, nosotros debemos aprender a amar nuestra casa, nuestro planeta. O sea, nosotros no podemos estar contaminando, ensuciando, dejando bolsas tiradas, desperdiciando el agua. O sea, nosotros debemos colaborar. Hoy en día la gente debemos concientizarnos de que debemos darle una ayudadita al planeta, porque si no somos parásitos. Somos parásitos de lo único que hacemos es sacarle y no construimos nada. Exactamente, y eso es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia que tanto nos cuesta. Entonces, si la naturaleza nos empieza a ver como parásitos, empieza a generar catástrofes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Catástrofes naturales, y bueno, y uno dice, la gente no entiende que qué pasa y le echa la culpa a Dios y le echa la culpa. No, es una autodefensa del planeta, porque si no, estamos a punto de exterminar el planeta. Entonces el mismo planeta empieza a producir ciertas catástrofes para poderse depurar. Es como el organismo, cuando el organismo está intoxicado, empieza a vomitar, a tener diarrea, a tener erupciones, a tener, o sea, autodefenderse. Exactamente. Bueno, César, la verdad que es un tema que da para mucho, ¿no es cierto?, para poder profundizar tanto, ¿no? Pero el tiempo se nos acaba. Y si Dios quiere nos estaremos viendo en el próximo programa, es decir, para seguir hablando del conocimiento, de la sabiduría, y no de ese conocimiento de sabiduría que todos podemos llegar a adquirir en un libro, sino que ese conocimiento de sabiduría que verdaderamente está dentro de nosotros mismos cuando tomamos conciencia de por qué estamos aquí, ¿no es cierto? Claro, lo que yo puedo dejarle es que debemos
encontrarle la razón a la vida. Debemos saber por qué vivimos, para qué vivimos, a qué vinimos a este planeta y no tenerle miedo a la muerte. La muerte, digamos, es una reja de quebrados. Entonces lo único que queda después de la muerte son los valores positivos y negativos. Y dentro de un tiempo relativamente corto vamos a tomar de nuevo otro cuerpo físico, vamos a tomar de nuevo. Hay veces que se muere la mamá o el papá o la abuela y la gente lo llora y lleva 20 años y va al cementerio, llevarle flores, llevarle lo que sea, y quizás retornó en la nieta y ¿sabes cómo se parece a la abuelita? Retornó y están llevando flores aquí a un par de huesos que se desintegraron, o sea, eso a ese traje que se sacó, a ese traje que sacó y lo tiró, o sea, exacto. La gente no toma conciencia de que ya puede andar corriendo en el patio de la casa en la misma familia y uno todavía añorando lo que fue. Eso es muy interesante y cuando uno comprende eso verdaderamente se le empieza a ir ese temor que tiene en ese momento la muerte. Claro. Porque sabe que esto es parte de la vida, ¿no es cierto? La muerte es parte de la vida, pero desde ese punto de vista hay que entenderlo, ¿no? A través de un conocimiento que nos haga quedar tranquilos, que estemos tranquilos, que si nosotros hacemos las cosas bien, no hay ningún problema. Bien, César, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Horacio, y bueno, a todos, hasta la próxima, estaremos más adelante viendo otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Brisas que bendicen este amor, esta canción que sube y sube entre azul y azul, y despierto por tu beso, por la magia que brota de ti, y veo germinar en tus manos semillas que el viento trajo hasta ti. Bombas de luz, tan simple como tu andar, tan profunda como el mar, versos que nacen de algún cielo, puños que escriben desde la luz, sueltas al andar tu voz, que perfuman este buen día, y despierto por tu beso, por la magia que brota de ti, y veo germinar en tus manos
ti.